Buenas tardes, bienvenidos. Me piden que presente a Víctor. Víctor es un compañero de la casa, es un estudiante insaciable. Prepara las clases y se preocupa. Y cada día intenta explicarnos y se molesta en transmitir lo que sabe e intentar solventar todas las dudas que surgen. Pero es que es infatigable en cuanto a que cada día tiene un trabajo y se dedica a todas las labores de la casa que le piden y a las que él se ofrece. Entonces, presenta a Víctor. Víctor es un trabajador infatigable de esta casa que utiliza sus recursos personales y privados para sacarle más provecho, y nosotros nos vamos a aprovechar de ello. Porque sobre todo la conferencia de hoy habla de la sencillez. Y Víctor habla muy sencillo y claro. Muchas gracias. Bueno, mi compañero Fernando se ha pasado. Pero bueno, en todo caso, bueno, pues Fernando, como has hablado desde el corazón, desde luego me ha llegado y me ha emocionado, entonces pues gracias por tus palabras cariñosas y cercanas, y bueno, pues eres un compañero y me apetece transmitirlo al resto de la gente, así que bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos y a todas pues por acompañarnos este último viernes del curso, con la responsabilidad que supone un final de año, con sus tonos grises oscuros, grises más claros, con cosas buenas, cosas regulares, pero siempre con el ánimo de intentar hacer las cosas lo mejor posible de la mano de la espiritualidad, que es un poco lo que intentamos transmitir desde esta casa. Entonces, si de alguna manera os habéis sentido acogidos aquí, para nosotros, hablo en nombre de mis compañeros y de mis compañeras, pues es un motivo de orgullo, ¿no? El transmitiros al menos un poquito de la enseñanza de los espíritus, que para muchos de nosotros da sentido a nuestra vida, porque pensamos que es un camino cierto y es un camino importante. Entonces, pues gracias, ¿no? Mirad, mi abuelo Teodoro era ferroviario. Trabajaba en los trenes, era revisor, se encargaba de picar los billetes pues, de los pasajeros en los viajes que hacía. Por tanto, era un profesional de los viajes y con frecuencia decía que él pensaba que la gente no sabe viajar. Y creo que nos pasa un poco ahora, porque según comentaba, muchas veces el viajero está obsesionado en llegar, en el destino. Y se pierde una parte muy importante de la actividad, que es el trayecto, el viaje en sí. Porque en un viaje puedes encontrar un paisaje bonito, puedes llevar un libro que puede ser muy interesante leer, o sencillamente puedes tener la ocasión de ir acompañado de otro viajero al que no conocías, pero que por el azar, pues a lo mejor se forma una conversación interesante y quién sabe, a lo mejor incluso una amistad. Entonces, si estamos como muy obsesionados en el destino, nos podemos perder parte del trayecto. Y entonces resulta que muchas veces la vida se compara con un viaje y sucede exactamente igual. Fijaos que muchas veces vivimos siempre pensando en el futuro. Lo que voy a hacer estas Navidades, en Nochevieja, hago ya propósitos para el Año Nuevo. Tengo ganas ya incluso de que lleguen las vacaciones de verano y a ver a dónde vamos a ir. Pero mientras tanto nos olvidamos del momento presente, del aquí y del ahora. Y es una pena porque nos podemos perder muchas ocasiones, muchas oportunidades que muchas veces la espiritualidad nos ofrece, pero también las personas que por azar, y pongo entre comillas la palabra azar, pues aparecen a nuestro lado. Entonces, es propio de muchas espiritualidades, desde luego de muchas espiritualidades orientales, el consejo de vivir el momento presente, el hoy y el ahora, porque eso puede dar mucho sentido, un gran valor a nuestra vida si la llenamos de pequeños momentos presentes. Quizá por eso el poeta Esabe escribe lo siguiente, una poesía: invitación al viaje. Es un momento mágico en donde el atardecer ilumina el cielo, con una paleta de tonos vibrantes y hermosos: naranja, rosa, púrpura, dorado y el rojo. Colores que se mezclan y se funden en el horizonte, creando una espectacular exhibición en esta fiesta de luces y sombras que cambian gradualmente a medida que el sol tranquilamente se desvanece.
Mientras tanto, en la playa, la brisa marina trae el canto de las sirenas y el cantar de las olas, embriagando los sentidos con el suave aliento salado. La arena caliente masajea los dedos descalzos, dando una sensación reconfortante y serena. Que el perfume de vuestras virtudes se eleve como incienso sagrado en espiral ascendente, buscando en lo sublime un lugar donde descansar en armonía y paz. Esta poesía está tomada del poemario que recientemente ha publicado ESAVE, titulado Hombre Espíritu, cuya lectura os recomiendo, porque contiene muchas poesías que están inspiradas en el propio Allan Kardec y en otros espíritas como Amalia Domingo Soler. De verdad, muy interesante. ESAVE es, por cierto, el sobrenombre de nuestro compañero Sergio, aquí presente, que sin duda, tal como anda el mundo de loco, el que alguien se dedique a escribir poesía, pues merece todo respeto y todo apoyo. Entonces, por ello, gracias ESAVE, gracias Sergio, por poner tu granito de arena en hacer el mundo un poquito más amable. Pues bien, os quería contar que hace unos días pues celebrábamos en esta casa pues una sesión mediúnica. Normalmente, para los que no lo sepáis, trabajamos de dos en dos. Pues cuando celebramos pues una mesa, normalmente los martes, ¿no? Se sienta un medium y un asistente. El medium, pues como su palabra indica, es la persona intermediaria, el que recibe un espíritu, se concentra, entra en trance y recibe un espíritu que se expresa a través de las facultades del médium, a través de la voz, a través de sus elementos cerebrales, de sus experiencias. Todo eso lo utiliza para expresar el concepto que el espíritu quiere transmitir. El asistente, por su lado, es el que habla con el espíritu. Es el que le hace preguntas, le formula dudas, si es un espíritu necesitado trata de ayudarle, etc., ¿no? Entonces, bueno, cuando se trata de espíritus de conocimiento, como es lógico, el asistente trata de tomar una nota mental del mensaje que suele transmitir el espíritu para luego pues, comunicarlo al resto de la sala y, bueno, pues si son consejos, procurar incorporarlos a nuestra vida cotidiana o bien divulgarlos como yo voy a hacer ahora. Y es que un martes, quería decir, al hilo de una sesión mediúnica, se presentó un espíritu que respondía al nombre de Isidoro y que mantuvo pues, cierta conversación que giró en torno a la necesidad que hay de espiritualizar la vida cotidiana. Espiritualizar la vida cotidiana. Este tema, que en apariencia parece pues, un poco simplón, encierra, sin embargo, una gran enseñanza. Y es que el hombre y la mujer actuales nos hemos complicado tanto la vida que parece imposible desarrollar una espiritualidad o una espiritualidad para la vida cotidiana. Pero en realidad, si lo analizamos bien, la mayor parte del tiempo de nuestra vida es vida cotidiana, es vida ordinaria. Paraos a pensar, en una jornada cualquiera de 24 horas, 8 las dedicamos a dormir, 8 a trabajar y otras 8 que las repartimos entre desplazamientos, alimentarnos, asearnos, consultar las redes sociales, etcétera, ¿no? O en una semana, pues de una semana la mayor parte de los días trabajamos y nos quedan 2 pues para tareas del hogar, para el ocio o para un descanso un poco más profundo. O el año. De 12 meses, 11 estamos trabajando y un mes lo dedicamos a descansar. Con lo cual, la mayor parte de nuestra vida es vida cotidiana. Lo excepcional son los días de fiesta, lo excepcional son los días de vacaciones. Por eso, o sabemos vivir la vida cotidiana plenamente o habremos perdido una gran oportunidad que pues, cada encarnación nos presta, ¿no? Entonces, nos animaba este espíritu a convivir con la vida ordinaria. ¿Pero qué quería decir? ¿Qué es eso de convivir con la vida ordinaria? Pues yo me atrevería a decir que consiste en aprender que la vida cotidiana no es algo gris, algo triste, algo que necesitemos con mejor o peor humor traspasar, pero que por otra parte como que nos está limitando, como una serie de obligaciones que no nos dejan ser nosotros mismos. No es eso no es convivir con la vida ordinaria, sino que más bien debería ser tomar conciencia de que la vida ordinaria es el escenario habitual en el que nos debemos mover, en el que trabajamos, nos relacionamos, amamos, reímos, soñamos, evolucionamos. Entonces, en esta comunicación, el Espíritu nos trasladó pues, un pequeño consejo animándonos a simplificar.
simplificar nuestra vida, simplificar nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestros planes, simplificarnos a nosotros mismos. Por tanto, fue como una llamada a vivir la sencillez como camino espiritual, que es un poco lo que quiero desarrollar en esta conferencia. Y es que, bueno, pues tras décadas en que el ser humano se ha vuelto más y más complicado, pues quizá no sea nada fácil quitarnos esas capas que hemos ido añadiendo a nuestro ser interior, pues de poses, egos, un maquillaje artificial quizá que hace que cada vez seamos menos nosotros mismos y más a veces una parodia. Entonces vale la pena quizás seguir el consejo del espíritu de Isidoro, porque no es ninguna tontería, sabiendo que incluso si sabemos aplicarlo en nuestra vida, pues podría dar lugar a un tipo de espiritualidad que me he atrevido a ponerle nombre, espiritualidad de la simplicidad. Empecemos, pues. Si pudiéramos dar una breve definición, diríamos que la sencillez como forma de vida es el arte de simplificar, eliminando todo lo innecesario, tanto físico como mental, para quedarnos con lo esencial. Quedarnos con lo esencial de nosotros mismos. Entonces, esto está presente en todas las espiritualidades, pero me venías cuando preparaba esta conferencia, pues aquellas palabras del Maestro Jesús, ¿no? En que, bueno, pues está con sus amigos, y en un momento dado, pues uno de ellos le pregunta: Maestro, ¿y quién va a ser el mayor, el más importante en el reino de los cielos? A lo que él puso en medio de ellos pues uno de los niños que estarían pues por allí correteando y les dijo: si no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no os hacéis como niños. Entonces, este parrafito en el Evangelio según el Espiritismo, que es uno de los 5 libros de la codificación de Allan Kardec, donde tenemos la base del Espiritismo, que lo que hace es recoger pues, textos evangélicos, pero desarrollarlo con aportaciones recogidas en mediunidad por los espíritus, con lo cual le da un punto de vista muy interesante, pues se da como una doble interpretación a este volver a ser como niños. La primera es una llamada o una aclaración del hecho de la reencarnación. Hacernos como niños es volver a reencarnar, volver a ser niños para volver a comenzar una vida en la que intentaremos limar las asperezas que no pudimos hacer en vidas anteriores. Eso supone volver a ser como niños. Pero una segunda interpretación, también y muy válida, es un consejo para vivir en la vida presente, en la actualidad, que se trata de hacer un trabajo espiritual que pasa por ser, en la medida de lo posible, inocentes como los niños y vivir una serie de características propias de la infancia, como es la discreción, el ocultamiento, la sencillez y sobre todo, el saber que no estamos solos. Los niños dependen de sus padres y del entorno que tengan, de sus abuelos, de sus profesores cuando están en edad escolar, es decir, dependen de otros. Bueno, pues eso es bueno también que lo vivamos a lo largo de nuestra vida. Si tratamos de vivir solos, de ser una isla, por tanto aislada, fracasaremos. Necesitamos interaccionar los unos con los otros, porque todos nos podemos aportar nuestras experiencias, un consejo, una palabra de ánimo. En este sentido, el ser como niños es saber que solos no podemos, pero que juntos somos capaces de grandes cosas. Así son los niños, por tanto sencillos. Y en este sentido, sencillez podría empezar por quitarnos las múltiples máscaras con que ocultamos nuestro auténtico yo. Quitarnos las máscaras. Mirad, hace ya bastantes años, me dio por apuntarme a un curso de teatro que bueno, pues una directora argentina llamada Gina Piccirilli, pues tenía su estudio aquí en Madrid, en la calle San Bernardo, ¿no? Y esta mujer pues tenía una forma muy interesante de formar a los actores. Nos ponía máscaras neutras, ¿no? Y nos sacaba al escenario y nos pedía que allí, en el escenario, interpretásemos diferentes sentimientos. Por ejemplo, alegría, tristeza, odio, resentimiento, bueno, pues todos los sentimientos que os podéis imaginar. Nos pedía que con la máscara puesta los expresásemos. Y era muy interesante, porque estamos habituados a expresarnos pues, con nuestros rasgos faciales, ¿no? Pero cuando nos ponen una máscara neutra, no hay más remedio que expresarlo con el cuerpo, o sea, hacer expresión corporal, a la que no estamos tan habituados, ¿no? También nos pedía, con la máscara puesta, pues que imitásemos algún personaje. Es decir, vamos a ver, ahora vas a ser Julio César, o Napoleón, o
bueno, pues diferentes personajes históricos y allí en el escenario teníamos que arreglárnosla para, con expresión corporal, tratar de que alguien del público que no supiese lograse identificar el personaje. De tal manera que el actor no volvía a ser él mismo hasta que se quitara la máscara. En ese momento, al quitarse la máscara, era el actor, no el personaje. Entonces, pues bueno, siendo así, ¿cuántas veces en nuestras vidas no nos ponemos una máscara, sino muchísimas máscaras? Incluso a veces yo me diría que nos ponemos una máscara distinta por cada persona con que nos encontramos. Y esto pues es un problema porque nos hace personas muy complicadas, muy poco sencillas y sobre todo que no nos mostramos como somos, sino como queremos que los demás nos vean. Y eso, por otro lado, es una trampa, porque las personas que se van a acercar a nosotros no se van a acercar por nuestro yo interior, por nuestro interior más simple, más esencial, sino por esa máscara que les hemos dado a conocer. Y entonces eso, en un momento dado, les va a decepcionar, porque no somos la máscara, sino algo que va detrás. Entonces, sí que es un trabajo muy importante saber, primero, identificar qué máscaras nos estamos poniendo y, segundo, tener el valor de quitárnoslas. Porque cuando nos quitamos una máscara van a aparecer defectos, van a aparecer errores, van a aparecer limitaciones. Pero si lo analizáis, si nos mostramos sencillamente tal como somos, hemos dado un paso de gigante, porque los demás nos van a conocer realmente y van a trabajar con nosotros o se van a interrelacionar en función de eso, que eso sí que es verdadero, eso sí que es algo honesto, ¿no? Entonces, pues frente a eso, la salida más lógica sería quitarnos esas máscaras y, a pesar de que aparezcan pues nuestros errores, nos mostramos humanos, porque somos humanos y así podremos empatizar con los demás y, si lo necesitan, ponernos a la altura si es que hay que echarles una mano. Don Miguel Vives, que es este señor, vivió entre 1842 y 1906, la segunda parte del siglo XIX y unos pocos años del siglo XX ya. Está considerado como uno de los mayores exponentes del espiritismo en España, junto a otros como Amalia Domingo Soler, José María Fernández Colavida o el vizconde de Torres Solanot. Bueno, pues Miguel Vives nos ha dejado un librito cuya lectura aconsejo a todo aquel que desee adentrarse en el espiritismo bien entendido. El título es Guía del Espiritista, Guía Práctica del Espiritista. Se puede encontrar en la editora de la Federación Espírita Española, federación a la que esta asociación pertenece, ¿no? Y desde luego, a pesar del siglo y pico que ha pasado desde que lo escribiera, es muy recomendable, porque escribe clara, lisa, llanamente y de una forma muy cercana. Entonces, de sus páginas podemos extraer un concepto de sencillez que a mí me ha gustado, como la virtud que nos permite ser auténticos, siendo honestos con nosotros mismos, con los demás y con la espiritualidad. Honestos con nosotros, con los demás y con la espiritualidad. Entonces, como apunta Miguel, que como toda virtud, pues no se nace con ella, sino que debe conseguirse pues, con un continuo entrenamiento en el que unos días saldrá bien y otros días saldrá mal, pero que en todo caso, si se persevera, se puede avanzar bastante en su consecución. Entonces, podemos centrar el concepto de sencillez como tres tipos de apertura que me parecen útiles. Tres tipos de apertura que necesita hacer el ser humano. Una apertura de corazón, una apertura de mente y una apertura de voluntad. Veámoslo con un poquito más de detalle. Sencillez es, en primer lugar, una apertura de corazón. Corazón. La palabra corazón tiene un origen etimológico muy interesante. Dicen los lingüistas que tiene su origen en el sánscrito hindú de hace muchos siglos, en el que se pronunciaba Hrid. Entonces, Hrid lo que significa es saltador y hace referencia naturalmente a esos momentos en el que parece que el corazón se nos sale del pecho debido pues, a una emoción, a un esfuerzo o este tipo de cuestiones. Y de hecho el chakra del corazón para los antiguos hindúes lo representaban como una gacela o un ciervo en actitud de saltar, ¿no? Bueno, pues debido a la migración de los pueblos arios pasó de la India a Grecia, pero con una pronunciación un poquito más fuerte. Se diría Crid y por metástasis Kirdía.
cuya raíz pasaría al latín como cor. Ya tiene pues, los tres sonidos fuertes, la K, la R y la D, que es la base de la raíz. Y entonces pasaría al latín como cor y de ahí pues, a todas las lenguas, a prácticamente todas las lenguas romances. Así pues aquí en castellano decimos corazón, en Cataluña, Valencia y Baleares dicen cor, los franceses dicen, pues no me acuerdo, dicen cœur, y los italianos cuore. Pues tenemos, me parece que en Rumanía, que es una lengua romance, no tiene el mismo origen, sino que lo dicen inima. Inima, que es una voz que no enlaza con cor, sino con otra cosa relacionada que es alma, ánima, ¿no? Y esto es muy interesante porque evoca cierta relación intuitiva entre el corazón y el alma. Bueno, pues el caso es que para Aristóteles, allá por el siglo VI a.C., corazón, más allá del órgano físico pues, que conocemos y que funciona, etc., para él era la sede de los afectos. Y entonces decía que es propio de una persona buena, cariñosa, entregada, pues decir que tiene un gran corazón, ¿no? Y abrir las puertas del corazón significa tener la capacidad de recibir pues, a otras personas, comprenderlas, escucharlas, animarlas. Ahora se dice empatía, que también es una palabra útil y similar, ¿no? Llamamos así empatía a esa actitud y que cuando la tenemos nos permite relacionarnos con los demás de tú a tú. Cuando se nos acerca alguien con un problema, empatizamos, escuchamos, comprendemos y eso nos permite un diálogo, ¿no? Eso es empatizar, ¿no? Por eso, sencillez es apertura del corazón, porque requiere ese bajarnos, hacernos más pequeñitos para escuchar al que está necesitado. Y entonces nos hace más sencillos porque permite esa relación directa, ¿no? En segundo lugar, sencillez es una apertura de la mente. Hay una película italiana titulada La finestra di fronte, es decir, la ventana de enfrente, del director italo-turco Ferzan Özpetek, que recoge un diálogo muy interesante que dice lo siguiente: no es lo que tienes, o quién eres, o dónde estás, o lo que estás haciendo, lo que te hace feliz o infeliz. Es lo que piensas, los pensamientos, los que guardas dentro de ti. Los pensamientos son los primeros responsables de tu felicidad. Pienso que este diálogo está sacado de un autor que vende libros de autoayuda, y lo siento porque hace 2 semanas aquí se desmitificaron bastante los libros de autoayuda, publicado por Dale Carnegie, que dice algo bastante similar, pero me quedo con eso. Son los pensamientos, no lo que está afuera, no lo que nos rodea, no las circunstancias, son nuestros propios pensamientos lo que nos puede hacer felices o infelices, complicados o sencillos. Por eso, en este libro, que lo estamos estudiando los miércoles en los dominios de la mediunidad, que es un libro del espíritu André Luiz, psicografiado por el médium brasileño Francisco Cândido Xavier, pues se nos explica el protagonismo que tiene la mente en los fenómenos mediúmnicos y para a continuación explicar la necesidad de cuidar nuestros pensamientos, de tener una higiene de pensamientos. Porque si permitimos que nos invada el pesimismo, ponemos las noticias y salen noticias malas y empezamos a darles vueltas, eso es desastroso, baja nuestra vibración y transmitimos a los demás una vibración también negativa a lo largo de la jornada. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar un pensamiento negativo por uno positivo. Aunque haya noticias malas, buscar lo positivo que siempre lo puede haber, aunque parezca que no. Ver en las personas con que nos encontramos lo bueno, a pesar de sus defectos aparentes, porque lo tienen. A veces hay que escarbar un poco, pero vale la pena, ¿no? Entonces, esto pues, nos lo dice tal cual André Luiz, ¿no? Que hagamos un esfuerzo por tener una higiene mental y unos pensamientos positivos. Pero es que además, abriendo nuestra mente, comprenderemos que la espiritualidad nos habla muchas veces por medio de los acontecimientos cotidianos de la vida. Como puede ser una sincronicidad o una casualidad, entre comillas, el comentario de un amigo, dicho así como de pasada, una música que a veces escuchamos y de repente nos evoca una idea, un recuerdo, o nos pone en la cabeza pues una decisión a tomar, ¿no? Una frase inconexa de una novela. Bueno, pues el aroma de un perfume.
¿Cuántas veces el aroma de un perfume nos hace acordarnos, pues a lo mejor de una abuela que se marchó y dices, pero bueno, ¿cómo puede oler a violeta en mi casa cuando yo no tengo nada relacionado con la violeta y es el perfume que utilizaba mi abuela? Pues a lo mejor es la manera en que se basan los espíritus para decir, tranquilo, estoy bien, estoy contigo. Entonces hay que estar atentos a esos pequeños signos que aparentemente no tienen significado, pero que si nos paramos a darle una vuelta, demasiada casualidad, ¿no? Entonces, muchas veces la espiritualidad, de una forma sencilla, se nos manifiesta así. Leemos en el libro de los espíritus que todos somos médiums. Todos somos capaces de recibir pues una intuición, un mensaje, a partir muchas veces de estas cosas. Entonces, vale la pena prestar atención, porque a veces son mensajes, son consejos que nos pueden venir muy bien. Y en tercer lugar, la sencillez es apertura de voluntad. Y es que ser una persona sencilla es muy distinto de ser pusilánime o ser una persona sin voluntad. Nada que ver, aunque parezca lo contrario. Del mismo modo que ser sencillo es distinto a ser un simplón. Nada. Recordad aquel consejo del maestro de Galilea: sed sencillos como palomas y astutos como serpientes. Sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Que al cambio, o con otras palabras, a lo mejor más actuales, podría ser, vale, perfecto, por muy espirituales que seamos, y es buenísimo ser espirituales, pero nunca debemos renunciar a derechos, pues en lo civil, en lo social o en lo económico. Para nada. Una cosa es ser bueno y otra cosa es ser tonto. Entonces, seamos buenos, pero no tontos. Con lo cual, astutos, ¿no? Porque la sencillez, aunque no lo parezca, supone tener y ejercer voluntad. Pues bien, estas tres aperturas como que enmarcan el concepto de sencillez y nos dan una pista de cómo enfocar pues, nuestro trabajo personal si es que decidimos vivir en este sentido. Una apertura del corazón, de la mente y de la voluntad. Y lo podemos resumir en ser transparentes, en no tener doblez. Lo de no tener doblez, vuelvo a evocar un pasaje del Evangelio en el que se recoge uno de los mayores piropos que Jesús dijo a alguien, también encarnado, a una persona que, por cierto, es muy curioso que no volvió a aparecer, alguien que se llamaba Natanael, y luego no está nombrado ni entre sus discípulos, ni entre los apóstoles, no vuelve a aparecer, pero le dijo de los piropos más fuertes que está recogido en los evangelios, tal como nos han llegado, que dijera Jesús. Le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay doblez. Que es como decirnos que para la espiritualidad es muy importante que nos presentemos como personas, pues eso, sin doblez, personas sencillas, mostrar tal como somos, no mostrarnos como actores o intentar ser algo que no somos. La espiritualidad se rinde ante nuestra sencillez y por eso es importante trabajarla. Pues bien, ¿cuáles son los campos de la sencillez? Pues el caso es que, siguiendo el consejo del espiritista antes citado, Miguel Vives, podemos tratar de ser sencillos en tres campos, que ya nombraré antes. Sencillos con la espiritualidad, sencillos con los demás y sencillos con nosotros mismos. Veámoslo un poquito en detalle. En primer lugar, con la espiritualidad. ¿Qué significa simplificar la espiritualidad? Pues bueno, a mí que, os conozco más o menos, algunos os conozco bastante, algunos un poquito menos, algunos venís pues por primera o segunda vez, pues apenas os conozco. Pero a mí me consta que muchos de los que estáis aquí sentados venís después de hacer una larga búsqueda en diferentes religiones, escuelas espirituales, centros, grupos, en solitario pero con libros de autoayuda, etcétera, etcétera, etcétera. Después de una vida de búsqueda. Y entre ellos me incluyo a mí. Bueno, pues el caso es que yo pienso, a ver, esto es una opinión y puedo estar equivocado, y lo digo además con respeto. Pienso que hay que desconfiar de espiritualidades demasiado complicadas, donde se te exige un curso tras de otro, una compra indefinida de libros, de grados de progreso por años, años y años. Pienso que hay que desconfiar de ese tipo de espiritualidades para luego llegar a un momento dado
y no encontrar que has avanzado más de como estabas al principio. A lo mejor sí tienes la casa llena de libros, de cintas, pues no lo sé, incluso de diplomas, pero te analizas a ti mismo en lo personal y dices, bueno, ¿y qué? Con permiso, vuelvo a citar al Maestro Jesús. En un momento dado, hace una pequeña oración y dice lo siguiente: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Todas estas cosas que sabemos sobre la espiritualidad, que nos han llegado a lo largo de revelaciones, la primera revelación, la de Moisés, sobre un Dios único, la segunda, la del Maestro Jesús, poniendo en un trono el mandamiento del amor y de la caridad a los demás. La tercera revelación, el espiritismo, donde se nos pone de manifiesto que hay vida después de la vida y que encima es normal el tener una comunicación con los que se han ido. Las tres revelaciones, ¿vale? Pues bueno, son sencillas, asequibles. No hace falta tener una carrera en filosofía, en teología, no hace falta tener una carrera universitaria, que narices, para poder comprender estas cosas, porque se han revelado a los sencillos. Por eso, desde mi punto de vista, y si estoy equivocado no pasa nada, pero desde mi punto de vista, una espiritualidad tiene que ser sencilla, asequible. Puedes tener un libro, leerlo, estudiarlo, pero tú puedes llegar a casa, confrontarlo con tu vida, con tus experiencias y sacar una gran enseñanza que te haga ser mejor persona y ayudar a los demás. Más allá de eso, pienso que es perder tiempo, perder dinero y esfuerzos. Bueno, insisto, es mi punto de vista. Entonces, simplificar la espiritualidad pues sería pues eso, buscar lo sencillo, buscar que lo que los espíritus nos quieren trasladar es algo que es asequible para nosotros, que no hay que obtener un grado especial para llegar a comprenderlo, etcétera, etcétera. Se nos va a comunicar lo que podemos y debemos comprender y que a su vez podemos y debemos transmitirlo a los demás. Eso es sencillez. También, sencillez en lo espiritual, para aquellos que estéis en este camino del espiritismo y os interesa la mediunidad, estáis empezando a formaros, es tener muy claro que la mediunidad solo sirve para ayudar. En ningún momento la mediunidad sirve para sacar un rédito económico o de fama o para tener más likes en vuestras redes sociales. Para nada. La mediunidad está para ayudar a los demás, a los encarnados y a los desencarnados. Fuera de eso, no podemos hablar de espiritismo. Podrá ser de otra cosa, pero de espiritismo no. Por eso, como decía, por cierto, María Jesús antes en las palabras que dio pues antes de comenzar pues esta sesión, en un centro espírita nunca nos presentaremos como mediums ni nos ponemos aquí tal, medium, no, para nada, porque eso no es un don, no es un privilegio. Al contrario, un medium está para ponerse el último de la fila y empezar a ayudar desde ahí. Ni más ni menos. Por último, ser sencillos con la espiritualidad también supone tantas veces dejarnos corregir. A veces dejar modificar nuestras propias opiniones y criterios, si es que desde la espiritualidad nos lo sugieren. Es decir, no encasillarnos en nuestros propios dogmas, que a veces nos los creamos. Las opiniones están bien, pero las opiniones son opinables. Pero si viene un espíritu y nos dice, dele un par de vueltas a eso que usted tiene tan metido en su vida, a lo mejor vale la pena encerrarnos en nuestro dormitorio, pensar y decir, pues van a tener razón, que esto no me está llevando a ningún lado. Ahí también conviene ser sencillos y dejarnos aconsejar. En segundo lugar, hemos dicho sencillos en la espiritualidad. Segundo, sencillos con los demás. Bueno, muchas veces a lo mejor pretendemos caerle bien a todo el mundo o ser los graciosos del grupo o los cuñados en la cena de Nochebuena que está ya aproximándose. Y eso es un error. En realidad es ponernos una máscara de las que antes hablábamos. Por el contrario, ser sencillos con los demás pasa, pues por ser nosotros mismos una vez más, no ocultar nuestros defectos, pero tampoco magnificarlos, no ocultar nuestras virtudes, pero tampoco nuestros errores. En una palabra, mostrarnos como somos, pero a la vez saber que la sencillez con los demás pasa muchas veces por no juzgarlos. No juzgar a los demás.
Ni siquiera cuando obviamente cometan errores, porque ¿cuántas veces, bueno, pues cuando juzgamos incurrimos en aquel defecto del que nos alertó el maestro, de no pretendas sacar la paja del ojo ajeno cuando tienes en el tuyo, en tu propio ojo, una gran viga? Entonces, atención con esto, porque es muy fácil caer en ese error. En este sentido, no sé si conocéis el chiste del borracho, que, bueno, pues nada, os lo cuento. Esto es... Hay muchos chistes de borracho, pero este en concreto es uno que se ha cogido una melopea tal que está tirado en la acera, pues es un desastre el hombre, ¿no? Entonces pasa una señora así como muy puesta y tal, así le mira un poco así como tal, ¿no? Y empieza pues bueno, a despotricar. Pero qué vergüenza, qué ejemplo está dando, que hay jóvenes por la calle que van a tomar nota de cómo está usted, que muy mal, ¿no? El borracho, claro, está tirado y lo único que puede hacer es mirar así un poco para arriba, la mira así y tal, y solo dice una palabra: fea. Entonces, claro, ella se siente ofendida, así, porque que me llama de tal. Le mira así y tal, ya además se va calentando. Y le dice: borracho. Entonces él la mira y tal, y dice: sí, pero a mí se me va a pasar mañana. Entonces, bueno, en realidad, pues bueno, la moraleja es que cuando recriminamos a los demás un error, normalmente no conseguimos una mejora, sino enzarzarnos en una discusión de a ver qué, y tú más, ¿no? Y bueno, un enfrentamiento que a la vez pues no se llega a nada, ¿no? ¿Cuántas veces se consigue más con una buena palabra? Una palabra dulce, o una corrección a lo mejor no en el momento, sino después, o una conversación, se consigue más con una palabra dulce que con un enfado, con una recriminación. Entonces yo pienso que eso es la base de la sencillez. Y por último, sencillos con nosotros mismos, que quizá, por cierto, sea lo más difícil, porque, bueno... Interiormente pienso que, exteriormente también, pero sobre todo interiormente pienso que tenemos un ego un poco inflado, ¿no? Entonces a veces ser sencillos es no liarnos, pero saber pedir ayuda cuando la necesitamos. Saber pedir ayuda. Bueno, tantas veces no ser severos con nosotros mismos también, porque, bueno... pensamos que somos muy poquita cosa, a veces nos enfadamos, a veces nos recriminamos, somos nuestros peores jueces, y eso tampoco es sano. Entonces, pues bueno, no ser severos con nosotros, pero sobre todo, esto es un consejo que os doy: ser sencillos es saber reírnos de nosotros mismos. Es decir, mirarnos al espejo cuando hacemos una gilipollez, que a veces hacemos muchas, mirarnos al espejo y una carcajada de esas de... Bueno, decir, qué gracioso eres, Víctor. Porque, o sea, creedme, no nos tomemos tan en serio, porque no somos tan importantes. No vale la pena tomarnos en serio. Riámonos de nosotros y riámonos con una risa, con una carcajada amplia y generosa. Ahora bien, dicho esto, podemos hacernos una pregunta. Vale, bien, pero ¿es realmente posible vivir con sencillez? Bueno, voy a formular un trabalenguas, porque no es nada sencillo responder sencillamente a esta pregunta sobre la sencillez. No es sencillo. El caso es que sí existen a lo largo de la historia pensadores que, siendo conscientes de la capacidad del ser humano de complicarse, pues han procurado escribir sobre la necesidad de incorporar a la vida una mayor dosis de simplicidad. Y yo creo que vale la pena hacer un resumen de ellos, porque nos pueden dar ideas de las que sacar, pues bueno, a lo mejor alguna nota que incorporar a nuestra vida. Voy a citar unos pocos solamente, ¿no? El primero, Henry Thoreau, que vivió entre 1817 y 1862. Filósofo americano que es conocido por una obra titulada En defensa de una vida sencilla. Thoreau sentía que el ser humano era proclive a complicarse cuando vive en sociedad, pero sin embargo, él no era una persona antisistema ni antisocial, sino que por el contrario se consideraba un humanista que deseaba lo mejor para cada persona y que, en su opinión, la solución
pasaba por una conexión espiritual profunda entre los seres humanos, con la naturaleza y con el universo. Como resultado de estas reflexiones nos dejó escrito la siguiente cita. Decía Thoreau: vivir con sencillez no significa conformarse con poco, no tiene nada que ver, sino reflexionar siempre sobre nuestros modos de vida, sobre nuestras necesidades, el modo en que las satisfacemos y sobre los fundamentos o las raíces de nuestras costumbres. O en otras palabras, nos anima a ser conscientes. Conscientes es pensar dos veces lo que hacemos, lo que decimos, lo que consumimos y cómo es nuestra relación con los demás o con la naturaleza. Esa es la vía de Thoreau hacia la sencillez, que por cierto coincide con el consejo formulado en los principales libros espiritistas de procurar usar los bienes materiales como herramientas, como medios y no como fines. La materia de por sí no es mala. Es decir, no podemos ser tan espiritualistas, decir yo ya soy, pues no sé, como pensamiento puro, que no necesito la materia. Necesitamos la materia, perdona que os diga. Nos manejamos en la materia, vestimos, nos alimentamos, nos interrelacionamos, jugamos, leemos, necesitamos la materia. La materia de por sí no es mala, lo malo es cómo la usamos. Si hacemos de la materia un fin, un objetivo, acumular por acumular, erramos, nos complicamos y encima nos volvemos menos humanos. Pero si hacemos un medio para, entonces ese es el camino correcto. ¿Y para qué? Pues para compartirlo con los demás, para crecer nosotros, para procurar también incluso trabajar la espiritualidad gracias a ella. Este tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, pues me pareció muy interesante el testimonio de este autor, porque coincide pues con los libros espiritistas. En segundo lugar, Alan Watts, que a lo mejor sí que os suena. Vivió entre 1915 y 1973 y sobre todo es conocido porque es un especialista en filosofía oriental. Es uno de los primeros que tradujo pues, muchísimas obras de la sabiduría oriental al lenguaje de nuestro tiempo. Pero sobre todo observó que el hombre y la mujer occidentales han perdido algo que coincide con el anterior autor. Han perdido la conexión con la naturaleza, con el planeta y con los espíritus. Al contrario que muchos de nuestros hermanos orientales, que han sabido mantenerlo, pues a lo mejor a través de diferentes espiritualidades como el Tao, el budismo zen o el Shinto, en el caso de los japoneses. Entonces, nos ha dejado una cita que a mí personalmente me gusta mucho. Dice: la vida no es un problema que haya que resolver, sino una experiencia que hay que vivir. La vida es una experiencia, no un problema. Y en esto coincide muchas veces pues, con lo que se dice en libros de la codificación sobre cuando se analiza la cuestión de la reencarnación. Y entonces está la gran pregunta de ¿por qué reencarnamos? Bueno, pues una de las respuestas, hay varias, pero una de las respuestas es que reencarnamos para vivir experiencias en la materia, porque gracias a esas experiencias ponemos la materia en su punto justo, nos relacionamos con los demás, podemos tener problemas de tipo médico, laboral, etcétera, y aprendemos a encauzar esos problemas para obtener un conocimiento que nos haga como más maduros. Entonces me parece muy interesante eso de vivir una experiencia para ser pues, mejores personas, ¿no? Esto está en muchos libros espíritas, ¿no? Nos permite, entre otras cosas, las experiencias, conocer los límites de la materia, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no debo llegar, las relaciones entre los seres humanos, el amor de otra persona, un amanecer, el aroma del café reciente o del pan horneado. O no nos engañemos, las dificultades de la vida. Porque las dificultades, bien entendidas, no son motivo de sufrimiento, sino de aprendizaje. Pienso que si esto lo podemos comprender, posiblemente simplificaríamos mucho nuestro concepto de la vida. Y por supuesto, si hablamos de sencillez, Laudato si, o mi Signore, alabado seas mi Señor, no podemos dejar de hablar de Francisco de Asís, que para mí es el paradigma de la sencillez. Nacido y vivido en el siglo XII, inició un movimiento de reforma en la Iglesia para identificarla con los valores originales de la humildad y la simplicidad, pues haciéndose quizá eco de aquellas bienaventuranzas del Sermón de la Montaña, especialmente pues aquella de felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Por cierto, que en la Revista Espírita de diciembre de 1864 se publicó un artículo muy interesante sobre una sesión mediúmnica que tuvo lugar en la Sociedad de París. La Sociedad de París era el centro en el que trabajaba sobre todo Allan Kardec, el codificador del espiritismo, en el que se divulgó una comunicación recibida en el sentido de que Francisco de Asís había sido en una reencarnación anterior el propio Juan Evangelista, el amigo amado del Maestro Jesús, el que apoyara su cabeza en el pecho del maestro durante la última cena y que luego pues se manifestó como el maestro amado, al que quiso especialmente, ¿no? Incluso pues posteriormente consta pues que trabajaría activamente en la divulgación del espiritismo, formando parte de un grupo de espíritus conocido como Espíritu de Verdad, que asistió a Kardec en la codificación espírita y a tantos otros médiums desarrollados como el brasileño Francisco Cándido Xavier. Francisco entendió la simplicidad de vida pasando pues, por una comunión con la naturaleza, con lo cual coincide con los otros dos autores, y un cuidado de la casa común. La casa común en nuestro planeta, ¿no? Es decir, nos dejó pues esa recomendación, ¿no? A través muchas veces de unos versos muy conocidos que voy a leer ahora. El cántico del hermano Sol, que tal vez conozcáis, hayáis oído alguna vez, ¿no? Y que vale la pena recordar. Decía Francisco, escribe: «Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticias de su autor. Y por la hermana Luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas, frutas y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor». Bueno, hay una anécdota muy bonita que yo he leído en la página web de nuestros compañeros espiritistas de la Sociedad Espírita de Divulgadores Espíritas, publicado por Claudia Bernardes, que me gustaría compartirlas. Recoge en este artículo, Claudia, que el 28 de enero del 2015, el Papa Francisco, ya desencarnado, conoció a Divaldo Pereira Franco, el gran médium brasileño. Le recibió junto con otra multitud de dignatarios y de personas conocidas en el Vaticano. Entonces, pasaron a saludar uno a uno. Y cuando llegó Divaldo, normalmente es muy protocolario, es como cuando se ve a los reyes que reciben a los mandatarios y bueno, pues un apretón de manos y pasa al siguiente porque hay muchas personas. Pero cuando llegó Divaldo, el Papa mantuvo su mano y no la soltaba. No la soltaba. Y Divaldo se sintió un poco incómodo porque veía la larga cola de gente que había detrás y él, lógicamente, quería dar paso a los demás, pero no se la soltaba. Y entonces Divaldo elevó la vista y vio al lado del Papa Francisco a Francisco de Asís y al otro lado a Santa Clara de Asís. Y Juana de Ángelis estaba con Divaldo. Y entonces Juana le transmitió una noticia muy animante. Es decir, vamos a ver, no tengáis miedo de que en la Tierra, vuestro planeta, haya dificultades, porque van a venir aún más. Pero desde la espiritualidad se está preparando personas, espíritus en misión, que van a acudir para cada uno en su parcela, ponga un granito de arena para procurar que este planeta no se vaya al garete, sino avanzar hacia ese planeta de regeneración del que nos hablara Divaldo. Entonces, eso cuando lo recibió Divaldo, bueno, pues miró a los ojos al Papa Francisco y al parecer, según dicen, Francisco hizo así, no dijo nada, asintió y ya pues pasó. Y entonces, pues bueno, lo recogió. A mí me parece bonito porque pienso que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Cada uno pues con su espiritualidad, su religión, sus cosas, pero hay tantas cosas que nos unen
que me pregunto por qué tantas veces discutimos o bueno, no sé, sospechamos de los demás. Entonces pienso, bueno, que la vía de la sencillez en este caso es formidable, ¿no? Bueno, y también me parece pues muy llamativo, no sabéis si a continuación pues el Papa Francisco sacó una encíclica que llamó Laudato Si, relacionada con la necesidad de cuidar el planeta, de cuidar la naturaleza, de ser conscientes, que dijeran los autores que he citado, porque ese es el camino. Estamos encarnados en este planeta, es una responsabilidad cuidarlo para las generaciones subsiguientes, ¿no? Bien, en este punto hagámonos una pregunta. ¿Tener o ser? Es el título de uno de los libros del famoso psicoanalista Erich Fromm, ¿vale? que a lo largo de su obra mostró su tesis de que si deseamos un mundo mejor, no podemos tener como una doble moral que nos haga ser despiadados, fríos y calculadores en la vida pública, pues bien sea en la política, en la empresa, en el trabajo, etc. Pero luego, por otro lado, humanos, atentos y tiernos en la vida privada. Es decir, esa doble moral, sostiene Erich Fromm, aparte de que nos está haciendo mucho daño, nos está volviendo bastante desequilibrados, porque no es posible tener esa doblez, ser una persona en un ámbito y otra muy distinta en otra, ¿no? Es como una moral laxa que va a aprobar cosas en lo público que no aprobarías en lo privado, ¿no? Eso es una locura. De ahí que este psicólogo, tras meditar sobre diferentes crisis humanas de la sociedad, la política y la economía, concluya en este libro una interesante tesis que deberíamos asumir todos, pero especialmente el que vaya por la vía del humanismo, el político, el empresario, el investigador social. La necesidad de reducir el tener y su opresiva carga de ambiciones materiales y deseo de poder, y a cambio fomentar el ser, que postula vitalmente pues el amor, el compartir, el cuidar a los demás. Por tanto, mejor ser que tener. Y es como concluye Erich Fromm, que curiosamente en la misma línea escribe el espíritu de Joana de Angelis en el libro Vida Plena, libro psicografiado por Divaldo Franco. Dice Joana: vuélvete grande en las pequeñas cosas a fin de que no te empequeñezcas en las grandiosas. Vuélvete grande en las pequeñas cosas. Joana de Angelis es sabido que en una anterior reencarnación fue Sor Juana Inés de la Cruz, una gran poeta mexicana, que por cierto pues hay una escultura que podéis visitarla aquí en Madrid, al lado de la Plaza de España. Según se va al templo de Devot, delante del convento de los Carmelitas, pues está ahí, ¿no? Entonces, bueno, me parece un detalle bonito, pero sobre todo, según dicen en este libro, se pone de manifiesto la importancia de los pequeños detalles en la vida. Cuidar los pequeños detalles. Cuidar los pequeños detalles puede ser en nuestra casa, pues tenerla limpia, ideada, o pequeños detalles con una persona que a lo mejor venimos al centro espírita y le vemos con mala cara. Oye, ¿qué te pasa? Podemos hablar, ¿cómo te encuentras? ¿Puedo hacer algo por ti? En fin, las pequeñas cosas. Yo tengo una amiga que bueno, con frecuencia dice que ella pues hace todo mal y bueno, yo intento animarla porque no tiene razón. Pero con frecuencia, cuando quedamos, hace una tortilla de patata que nos hace felices. Es una tortilla de patata, pero es una tortilla de patata hecha con amor. Y tiene la capacidad de hacer que nos sintamos bien. Entonces, los pequeños detalles son capaces de hacer felices a los que están a nuestro alrededor. ¿Y cómo es la sencillez en el ejemplo de la espiritualidad? Bueno, quizá no es fácil ser sencillos cuando vivimos inmersos en una sociedad y en un tiempo donde todo son prisas. Posiblemente nuestros días están llenos de obligaciones que nos hemos inventado, que muchas veces ni siquiera son útiles, que bueno, parece que es todo muy, muy complicado, ¿no? Bueno, pues ante esta vorágine, esta velocidad de vértigo en nuestra vida, un espíritu con el que yo empecé a trabajar en esta casa nos dio un consejo que yo tengo aún apuntado en mis notas. Este espíritu se presentó con el nombre de Faustina, que pienso que ha trabajado bastante con ella
Rosa, creo que Blanca también, Lupe me parece que en una ocasión. Bien, y bueno, pues el consejo que nos dio Faustina fue: no olviden que deben crecer para adentro. Y bueno, ¿qué es eso de crecer para adentro? Pues según nos dijo el Espíritu, consiste tantas veces en reducir nuestras actividades externas y dedicar un tiempo y un espacio a meditar, reflexionar, hacer una lectura pausada o un estudio reflexivo. Por tanto, crecer para adentro es alimentar nuestro yo espiritual, es decir, nuestro espíritu, nosotros mismos, que en esencia somos espíritu. Y nos puso un ejemplo de sí misma. Y es que nos contó Faustina que en su última reencarnación, pues ella había vivido en un pueblo, al parecer, del norte de Castilla y León. Aguilar de Campo. ¿Ves? Yo eso no lo sabía. Aguilar de Campo, que no sé dónde está. No es, Palencia, vale, perdón. Soy de ciencias, como veis. Bueno, Aguilar de Campo, vale. Bueno, pues, según, vamos, yo tengo apuntado, cuando era muy niña, pues con 3, 4... Ah, bueno, su padre creo que era labrador o agricultor, bien. Cuando era muy niña, con 3 o 4 años, le contaron que su padre acababa de terminar de sembrar el trigo que pues en los meses siguientes pues darían lugar pues a la cosecha pues eso de trigo, ¿no? Y bueno, pues tan contenta porque qué bien, papá ya ha sembrado y vamos a tener cosecha. Bueno, pero se levantó una mañana y se asomó por la ventana y vio que había caído una helada como solamente caen en Castilla. Es decir, todo el campo blanco, la tierra dura. Entonces, claro, lo primero que pensó como niña es que esas semillas se habían estropeado. Y claro, pues tan compungida al ver que el trabajo de su padre y que a lo mejor no tenían la cosecha que necesitaban para vivir estas cosas, pues se echó a llorar. Entró en la cocina donde estaba la familia desayunando, hecha un mar de lágrimas, ¿no? Y bueno, pues su madre: pero hija, ¿qué te pasa, no? Entonces explica: pues es que he helado, entonces la cosecha de papá, pues con su lenguaje pues de una niña de 4 años, ¿no? Y para su sorpresa, su padre soltó una risotada, se echó a reír y dijo: no, las semillas no se han perdido, es tiempo de que crezcan para adentro. Entonces le explicó que cuando cae una helada y la tierra se pone muy dura, las semillas, la planta, en vez de salir hacia arriba, porque no puede, porque está dura la tierra, crecen hacia adentro. Es decir, crece la raíz y coge una raíz como más potente, una mejor raíz, para que una vez que pase pues el invierno salga una planta más robusta que lo contrario, o sea, que al final era para bien. Bueno, pues eso es crecer para adentro. Entonces, esta comparación nos la puso Faustina para que analicemos nuestra vida y sepamos que cuando surge un problema, que puede ser un problema laboral, un problema de salud nuestra o de nuestros seres queridos, o un disgusto que tenemos con una persona, una discusión, un pronto que nos surge, pues en ese momento no pensemos que está todo perdido. Al contrario, es momento para crecer nosotros para adentro. Para luego salir como más fortalecidos de esa experiencia, con la capacidad de que cuando veamos a otros que estén a lo mejor en la misma situación, podamos escucharles y empatizar, porque sabemos de qué están hablando. Y entonces daremos un consejo, si es que hay que dar un consejo, no lo que diga en teoría un libro o lo que sea, sino de nuestra propia experiencia, un consejo cercano, un consejo desde el amor, porque sabemos pues, que todo sale adelante, porque hemos logrado crecer para adentro. Entonces, esta comparación es la que nos dijo, ¿no? Es la moraleja que el espíritu de Faustina pues nos propuso. Pues eso, buscar en nosotros por dentro lo bueno, lo grande, lo bello, que a veces puede ser pues una lectura edificante, una charla con un amigo, quizá, pues no sé, un punto de vista que se nos ofrecen que no habíamos considerado. Y bueno, pues cuántas veces pues el fijarnos en el ejemplo de una buena persona o de un espíritu de conocimiento que nos aconseje. Esto es, en realidad, crecer para adentro. No me pidáis consejos para vivir la sencillez.
bueno, porque no los tengo. En realidad, a ver, no existe una receta que digamos, haciendo esto ya eres más sencillo, haciendo lo otro, tal. En realidad no. Pienso que como cualquier tipo de virtud, no se consigue con una fórmula mágica, ¿no? Sino simplemente pues, el procurar ejercitarla cada día. Como Miguel Vives también aconseja por la noche hacer un pequeño examen que diga, vamos a ver, en el día de hoy, ¿qué he hecho bien, qué he hecho mal y qué podría haber hecho mejor? Y a partir de eso, sacar un propósito para el día siguiente, volver a recomenzar. Es así como se trabajan las virtudes, y entre ellas, pues la virtud de la sencillez, ¿no? Con todo, pues bueno, desde mi propia experiencia, lo que sí puedo es plantearos unos puntos, por si os puede servir, ayudar, que no digo que los tengáis que seguir, porque en la vida cada uno es cada uno. Pero bueno, por si os pudiera servir. La verdad es que algunos ya han salido al hilo de esta conferencia y no os voy a repetir, como es el no actuar con máscaras, el no complicarnos pretendiendo ser pues, quienes no somos, procurar autoconocernos, valorar las cosas sencillas, como la naturaleza, ser sencillos con los demás, etcétera, etcétera. Pero os voy a plantear adicionalmente como otros 3 puntos, a ver qué salen de ellos. El primero que os sugiero es confiar en los demás, que es algo que habitualmente no hacemos. ¿Por qué desconfiamos? Pienso que si somos personas desconfiadas es porque alguna vez nos hemos llevado una decepción, un palo, a lo mejor, a veces nos han hecho sufrir y eso hace que nos protejamos, como las almejas cuando cierran las cáscaras que no hay manera de abrirlas, pues algo así. Nos cerramos para que no nos vuelvan a dañar, a hacer daño, ¿no? Pero fijaos, un exceso de confianza nos podría llevar, ¿de acuerdo? Nos protege de personas que nos pueden dañar, pero también nos podría llevar a que personas que valgan la pena pasen de largo, porque nosotros estamos cerrados a esas personas. Y realmente sería un problema, o sería una pena, ¿no? Que un exceso de desconfianza nos llevara a cerrar o a perder oportunidades de dar paso a nuestra vida a personas que valgan la pena. Y os pongo un ejemplo. No sé si alguna vez os habéis tirado en paracaídas. Bueno, a ver. Sinceramente, yo no. Pero tengo una buena amiga que hace bien la tortilla de patata. Una buena amiga a la que estoy citando a menudo en esta conferencia, que nos contó una vez que la regalaron una tirada en paracaídas. Es un buen regalo, ¿eh? ¿No sabéis qué regalar en Reyes este año? Pues una tirada en paracaídas. Bueno. Pero que sea Mujer. Pues, bueno, entonces, claro, según lo contaba, yo me imaginaba, o sea, imaginaros, en la avioneta, un ruido, claro, no es un avión de estos que te llevan a Estambul que no te enteras de nada. Una avioneta que coge, pues no sé, pues todas las turbulencias, que escuchas todos los motores, toda la vibración, y se abre la puerta y te dicen, te tiras. Vamos, a mí, según lo contaban, me salían sudores. Pero claro, es que ahí te tienes que fiar del monitor, te tienes que fiar del paracaídas, lógicamente, y te tienes que fiar de la medio lección que te han dado, de que si te tienes que tirar para atrás y hacer un lumping para caer bien y... Bueno, o sea, te tienes que fiar de muchas cosas, la verdad. Pero claro, si te entra el cánguilis y no te fías, te quedas ahí y te pierdes una experiencia, al parecer, maravillosa. Maravillosa. Entonces, claro, bueno, pues lo mismo, ¿no? Si no nos fiamos de los demás, pues a lo mejor perdemos la experiencia maravillosa de un amigo que a lo mejor rechazamos porque hemos puesto una barrera, o de alguien que puede aportar a nuestra vida algo, o en el centro espírita de alguien que nos va a aclarar un punto que no entendíamos, qué sé yo. Es decir, que a veces, a pesar del riesgo de que alguien nos pueda fallar, hacer daño, decepcionar, pienso que vale la pena el fiarse. Porque si hay suerte y una vez de cada 5, esa una, sale una persona especial, vale la pena. Segundo, confiar en la espiritualidad. Bueno, ¿cuántas veces cuando tenemos un problema, muchas veces le damos tantas vueltas en la cabeza que lo complicamos aún más? Entonces, muchas veces es mejor no racionalizar demasiado y acudir a la meditación, a la oración si queréis, a consultarlo con la espiritualidad. Es la historia de voy a consultarlo con la almohada. Tienes un problema, te vas a dormir, te quedas dormido
y a la mañana siguiente te despiertas y tienes la solución en tu cabeza. Bueno, pues muchas veces mejor está bien ser razonables y razonar, pero hay veces que no hay que pasarse tampoco el razonamiento y dar paso a consultarlo con los espíritus, con la espiritualidad, en vuestra oración, con quien acostumbréis, ¿no? Tercero, aceptar a los demás tal cual son. Especialmente, fijaos, especialmente a los que son diferentes, porque la diversidad nos puede aportar un gran bien. El primer bien, saber que no somos ni los únicos ni los mejores, sino que hay otras formas, hay otras personas, otra forma de pensar, otra forma de actuar, y eso, desde luego, nos hace más grandes, no sé, más como mejores, ¿no? Yo tengo una anécdota, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, voy a resumirla. Tengo una anécdota que me pasó pues, en mi época universitaria. Yo hice la carrera en la Universidad de Valladolid y por aquella época pues, residía en un colegio mayor religioso, una residencia. Y bueno, pues por un día, que debía ser pues, como por estas fechas más o menos, en diciembre avanzado, se acordó pues, hacer una cena de Navidad entre los residentes, antes de marcharnos de vacaciones a casa de nuestros padres, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, empezamos a prepararlos y tal, y de repente nos dimos cuenta de que no había llegado un proveedor y no había vino. No había vino y bueno, pues nos apetecía celebrarlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, bueno, pues se me acerca uno de los curas y me dice, oye, vamos a coger el coche, nos vamos al Carrefour, que en aquella época se llamaba Continente, con esto ya os doy pista de la edad que tengo. Bueno, me dice, mira, cogemos un coche, nos vamos al Continente, cogemos pues como 3 docenas de vino, claro, éramos muchos residentes, no que pimpláramos mucho, éramos muchos residentes, cogemos 3 docenas de vino y ya está. Y bueno, a mí, bueno, pues ¿qué remedio? Pues le dije, pues claro, pues vamos. A ver, es que a mí me daba mucha vergüenza porque era un cura de los que iban con sotana negra y con alzacuellos. Entonces, claro, imaginaos el cuadro en el Carrefour, el cura con la sotana empujando un carro con 3 docenas de botellas de vino, ¿no? Pues, vamos, o sea, yo, de verdad, yo muerto de vergüenza. Es que me moría de vergüenza, ¿no? Pero bueno, pero es que espera, que llegamos a la caja. Y nada, pues nos ponemos en la cola y justo delante del cura, que es el cura, estaba yo, y el carro, y delante del cura, pues había un travesti. Pero un travesti, no de estos que te quedas mirando así en plan, ¿será hombre o mujer? A ver si le veo la bolilla esta de aquí. No, o sea, un travesti en plan drag queen, o sea, con mucho dorado y muy, o sea, fantástica, estaba, bueno, alucinante. Bueno, de esto que la cajera levanta la vista y se encuentra al travesti, al cura con sotana y alzacuellos, y yo a continuación todo rojo, vestido, claro, en aquella época yo vestía muy pijín, entonces, claro, y suelta la cajera. Desde luego, aquí en Valladolid es que no nos falta de nada. Bueno, yo creo que sí, que la sencillez es aceptar a todo el mundo. No podemos rechazar a nadie. A nadie. ¿Cuántas movidas nos planteamos en la cabeza que nos da vergüenza, nos ponemos colorados y tal? Y cada uno en su persona tiene un valor inmenso, porque son seres humanos, son hijos del Padre, son cada uno con sus movidas, que todos las tenemos, ¿no? Y yo pienso que uno de los motivos por el que estoy en un centro espírita, por cierto, estudiando y practicando el espiritismo, es porque nunca se ha rechazado a nadie y tenemos de todo. Bueno, nos falta un cura y un travesti, pero igual con el tiempo cualquiera sabe, porque vamos, con todo se les recibiría con mucho gusto y bueno, pues ya salís a explicar lo que es el espiritismo, ¿no? Bien. Bueno, en fin, podría haber pues muchos más consejos prácticos, pero querría cerrar con una reflexión, ¿no? El caso es que, bueno, pues como sabéis, esta casa es un centro espírita, ¿no? Y los jueves es un día en el que estudiamos el espiritismo, es un día que está abierto a todo el público, porque es el día que especialmente nos gusta pues, explicar el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, preguntas que nos hacen, ¿no? Entonces, bueno, nos gusta pues eso, comentar el espiritismo tal como lo vivimos y estudiamos en esta casa, ¿no? Y con frecuencia hablamos, estudiamos, reflexionamos, respondemos a preguntas sobre la reencarnación, que es un tema a medias comprendido,
pero que si paramos a reflexionar sobre el mismo y lo entendemos, tal como se nos dice en el libro de los Espíritus y el Evangelio según el Espiritismo sobre todo, en otros también, muchas de las vicisitudes de la vida, de los problemas que tenemos, de las pruebas, bien sean nosotros o en personas de nuestro alrededor que nos fallan, afrentas que a veces recibimos, e incluso a nivel personal, defectos nuestros o en los demás, pues se explican por cuestiones de vidas pasadas. Es decir, que no os quepa ninguna duda, aquello que os está costando en esta vida llevar a cabo, por el motivo que sea, es algo que tenéis que trabajar. Es donde tenéis que poner vuestro empeño. Es algo que probablemente hicimos mal en vidas pasadas. Es ahí donde nos debemos centrar. Entonces, también, por cierto, en los demás. Vamos a comprender la forma de ser de los demás si tenemos en cuenta el tema de la reencarnación. Entonces, cuando les veamos, cuando veamos en los demás pues algún defecto, o que nos dicen algo que no nos gusta, o que, yo qué sé, pues, que nos complican la vida, pues probablemente es que en vidas anteriores hemos tenido una relación un poco complicada. Vale la pena incidir en buscar puentes, construir puentes con esa persona cuyo trato nos cuesta especialmente, porque ahí es cuestiones que hemos venido a trabajar. Entonces, y a veces en nuestro entorno familiar, ojo, Bien, pues el broche final lo voy a poner con una poesía. Una poesía también del poeta Esave, con cuyo poemario comenzamos al principio. Y bueno, es una en la que habla de mediunidad, de una manera sencilla pero directa. Además, el autor ha elegido pues, una métrica de versos libres que pienso que viene bien y es muy apropiado para la espiritualidad, porque a la espiritualidad, lo mismo que al campo, no se le pueden poner puertas. Entonces pienso que el hecho de que el poeta haya elegido versos libres es muy adecuado. La poesía se titula Ecos de Dios y dice lo siguiente. La mediunidad se desveló cual regalo radiante. Hallarás pruebas genuinas en su sendero, revelaciones que calman inquietudes, brindando consuelo a los que amargamente sufren. Es crucial honrar este don con integridad, ser canal puro de planos superiores, guiados por la luz de seres protectores, difundiendo la verdad con humildad y con honesta lealtad. Pues muchas gracias.